Que el Señor le bendiga en esta nueva oportunidad que tenemos de reflexionar en la palabra del Señor. En esta oportunidad traigo el tema de si entresacares lo precioso de lo vil. Y para ello vamos a utilizar el texto que se encuentra en Jeremías capítulo 15, versículo 19, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como en mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entendemos por lo que la Biblia nos declara, que el ministerio del profeta Jeremías no fue fácil, porque estaba en medio de un pueblo que había sido mal enseñado respecto a su adoración a Dios y se había contaminado con otros dioses. Aparte de ello, se resistía a la voluntad de Dios cuando era transmitida a través de sus profetas, y entonces no reconocían la voz del Señor. Y entonces el servicio a Dios lo vemos como algo, en ese tiempo, como algo muy difícil, pero que si lo aplicamos a nuestros tiempos, encontramos que hay una gran similitud entre la condición en que se encuentra el pueblo en general, aún el cristiano, y los que todavía no conocen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Sencillamente porque no quieren escuchar la palabra del Señor. Y si la escuchan, es únicamente aquella que les conviene escuchar. Porque únicamente quieren que se les hable de bendición, de prosperidad, de bienestar, de que todo va a salir bien, de que no van a tener problemas, no van a haber pruebas, no van a haber dificultades. Pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan los momentos difíciles, que por naturaleza tienen que ocurrir, protestamos, o sea, nos incomodamos y eso no nos gusta y peleamos contra Dios al respecto. Y muy a pesar de que Dios levanta gente que puede interpretar y que puede enseñar acerca de la palabra que está escrita, que es la voluntad del Señor para todo hombre, y allí está escrito todo lo que está por venir. Y lo que está por venir son tiempos difíciles, son tiempos todavía mucho más difíciles de lo que hemos vivido y estamos viviendo en este momento. Y todo es producto precisamente porque no buscamos a Dios. O sea, Dios, el creador de este mundo, está reclamando que su creación lo adore como lo que es, el creador. Pero la gente se resiste a reconocer aún la presencia de Dios. Y por esta razón levanta siervos llenos de su poder, de su autoridad, de su unción, para que esté constantemente exhortando a todo el mundo, a las diferentes personas, de que se vuelvan a Dios, que lo reconozcan como tal, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Pero la bendición que Dios ofrece no es que va a quitar lo malo, no es que va a quitar la maldad y los momentos difíciles y el comportamiento de la naturaleza, porque eso tiene que seguir. Ya está un curso dictado para todo lo que es la creación. Entonces, todo lo que ya tiene un curso, ya tiene un término, Dios no lo va a modificar. Pero sí puede, de alguna forma, glorificarse en el hombre. Y aunque vengan tiempos duros, aunque vengan pruebas de la naturaleza, el Señor nos guardará y nos sacará adelante. Esa es la promesa que siempre le ha dado a Israel. Y nosotros lo vemos en la historia de Israel. Por eso está escrita, para que veamos que Dios es un Dios de misericordia, pero no es que quite lo malo, no es que quite la prueba, no es que quite el sufrimiento. Eso tiene que venir, porque Dios está queriendo conocer lo que hay en nuestro corazón, y si a pesar de todo lo malo le vamos a servir, entonces lo estamos reconociendo como Dios y nos hemos sujetado a la voluntad de Dios en ese sentido. Y esa es la forma en cómo se debe honrar a Dios. Pero todos aquellos que en algún momento comenzaron a servir al Señor y predicaron su palabra,
y estuvieron instruyendo a las personas respecto a cómo adorar a Dios, pero que ahora han caído. Precisamente es una parte en la que debemos meditar, porque el servicio a Dios no lo podemos evitar. No podemos esconder un momento y pensar que Dios nos ha olvidado, pero Dios no olvida. Dios en todo momento nos tiene presentes. Y por eso viene la exhortación. Si entre sacares lo precioso de lo vil. Y es que cada uno de los que estamos sirviendo al Señor, cada uno que en algún momento determinado Dios nos ha llamado para servir en cualquier parte de su viña, tenemos una obligación. Desde el momento en que hemos sido llamados, tenemos un trabajo que realizar. Y el trabajo permanece. Es un trabajo de que en todo momento se tiene que estar realizando. Porque la instrucción que encontramos en la palabra es que tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y eso quiere decir de que todo el tiempo tenemos que estar hablando acerca de la grandeza del Señor. Pero no nos va a quitar la prueba, no nos va a quitar la rebeldía que hay en la gente respecto a escuchar la palabra del Señor. La gente no quiere escuchar la palabra del Señor. Se resiste a someterse a la voluntad de Dios. Pero el siervo de Dios no tiene otra oportunidad. Tiene que servir, tiene que declarar lo que la palabra de Dios nos indica en todo momento. Y por esa razón, Dios, cuando levanta al profeta Jeremías, le advierte en Jeremías 1:17: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces encontramos de que Dios no ofrece que el servirle a Él va a ser algo fácil, sobre todo en los tiempos en que la gente no quiere escuchar la palabra del Señor. Dios nos está indicando de que a pesar de la resistencia de las personas, nosotros tenemos que predicar. Tenemos que dar el mensaje, tenemos que dar la enseñanza, tenemos que exhortar a las personas a que vuelvan al Señor y se entreguen completamente a Él para cumplir su voluntad en esta tierra y en la eternidad. Y los tiempos, a pesar de que van a ser difíciles, nosotros no tenemos excusa para no dedicarnos a ello. Y por eso está escrito el libro de Jeremías, para que encontremos en él de que con Dios no hay pretextos, no hay excusas. El que es llamado a servir tiene que servir. Y si no sirve, se expone indudablemente a que Dios reclame el servicio para el cual nos ha llamado. Jeremías, en el capítulo 12, expresaba 12:1: Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Básicamente el profeta está reconociendo, con Dios no se puede pelear, pero tiene una queja. ¿Por qué estás dando bendición
a los que se oponen a ti, a los que no quieren obedecer tu palabra, a los que únicamente practican la maldad y no el bien que tu palabra demanda. Esa era la queja del profeta Jeremías delante de Dios. Y por esa razón es que Dios le contesta y le dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y encontramos en esto que a pesar de toda la resistencia, a pesar de que la gente no nos quieren ver, y como relata el libro de Jeremías, que al profeta lo querían matar precisamente por la palabra que profetizaba, entendemos que el servicio a Dios no es una cosa sencilla ni fácil. Es al contrario, es algo duro. Porque debemos entender, todo el que sirve a Dios debe entender una cosa. Nosotros nos ponemos al frente de la batalla para guiar a un pueblo a resistir las fuerzas del enemigo que quieren destruirnos, quieren opacarnos y nos quieren robar nuestra salvación, guiándonos indudablemente a la condenación. Entonces nosotros estamos en una guerra. ¿Cuándo ha escuchado usted que en una guerra hay prosperidad para los soldados? Hay bienestar para los soldados. Al contrario, el que está en el frente es el que tiene más riesgo de sufrir un daño y de ser vencido si realmente no pone en práctica las enseñanzas que ha recibido para poder defenderse y defender indudablemente el propósito para el cual está en ese lugar, para el cual está al frente de la batalla. Y si entendemos esto, que estamos en una batalla, deberíamos considerar que eso trae inclemencias, trae sufrimiento, trae muchas limitaciones, sencillamente por servir a Dios, porque estamos en una batalla. Y por lo tanto, debemos entender que hay un enemigo que no va a descansar hasta derrotarnos. Y por eso es que el enemigo busca a aquellos que realmente son efectivos en la obra del Señor. Aquellos que cuando hablan, la gente escucha. Y lo que escuchan, lo reflexionan a tal punto de que reconocen que deben volver a Dios. A esos precisamente son los que el enemigo busca. A esos son los que él quiere opacar, destruir, vencer, derrotar. ¿Por qué? Porque son los que le están causando más daño. Si entendemos esto y realmente meditamos que el enemigo nos quiere destruir precisamente porque somos un gran peligro para él, es, es la razón de por qué nosotros deberíamos levantarnos con mayor fuerza, con mayor autoridad, con mayor disposición para hacerle guerra al enemigo y derrotarlo a él y destruirlo y arrebatarle las vidas que él mantiene engañados y prisioneros en todas sus trampas. Trampas que son efectivas, aún para el pueblo cristiano. Pero nosotros, que tenemos la razón, que tenemos el entendimiento, deberíamos preocuparnos para poder servirle al Señor efectivamente y dar la palabra como debe ser. Una palabra verdadera, sin sesgo, sin andar buscando el beneficio propio, sino dar la palabra clara, pura, santa, verdadera, sin contaminarla con la doctrina de los hombres, para que funcione, para que esta palabra realmente rinda el fruto para el cual Dios se la está mandando. Nosotros tenemos la necesidad de servir a Dios y debemos buscar, sinceramente, el que Dios se complazca por el trabajo que estamos haciendo. Porque cada día
Alguien debe conocer al Señor. Una persona debe alcanzar la salvación. Pero eso requiere un gran sacrificio. Y hoy yo le invito a que reflexione. Llegó el momento en que el profeta Jeremías reflexionó respecto a su situación. Y eso lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 20, a partir del versículo 7, cuando él dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces él estaba reconociendo que a pesar de todo lo que estaba sufriendo, a pesar de toda la oposición que estaba sobre él no podía dejar de hablar. Él no podía resistirse a dar el mensaje que Dios le había mandado a dar, porque no estaba en su boca, no estaba en su mente, estaba en sus huesos. Y era como un fuego que lo quemaba, que lo impulsaba, y era imposible detener el fluir de la palabra de Dios en su vida. Porque el fuego del Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros para que podamos llevar la palabra del Señor con pureza, con denuedo. Y es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Y por eso es que las personas, cuando escuchan la palabra que viene del verdadero siervo de Dios, del ungido de Dios, del llamado y levantado de Dios, no se puede resistir a la palabra. Pero el problema es que nos damos por vencidos. El problema es que comenzamos a ver la injusticia del mundo y queremos vivir sin problemas, sin pruebas, sin ataduras, sin limitaciones, sin escasez. Pero la pregunta es, ¿y cómo Dios va a conocer lo que realmente hay en nuestro corazón si no es a través de la prueba, si no es a través de la escasez, si no es a través de esa necesidad que constantemente está en nuestra vida? Porque Él espera que, al igual que Cristo Jesús, que en medio del sufrimiento, que en medio de su padecimiento, Él no dejó de servirle, Él no dejó de dar la palabra, y es más, sufrió precisamente para completar el misterio de la salvación en los hombres a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y todos los que servimos, todos los que hemos sido llamados para trabajar en la viña del Señor, tenemos que pasar por ese mismo camino. Tenemos que pasar por esa cruz y tenemos que recibir los azotes. Tenemos que recibir esa corona de espinas que nos oprime y nos trae sufrimiento, para que al final podamos ser glorificados como Cristo Jesús fue glorificado. Si tú has servido al Señor o estás sirviendo al Señor, tienes que entender esto, que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, el servir al Señor nos demanda que entresaquemos lo precioso de lo vil. ¿Y qué es lo vil? Nuestra humanidad. Lo que mi carne desea, lo que mi ser interior desea alcanzar. El yo quiero, yo deseo, yo quiero tener. Eso debe ser sacrificado para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso es entresacar lo precioso.
poder someter todo nuestro deseo, toda nuestra carnalidad, nuestra humanidad delante del Señor, presentarlo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor cuando dejamos de hacer nuestra voluntad para cumplir la suya en nuestra vida. Cuando logremos hacer esto, cuando realmente nos entreguemos en cuerpo, mente y alma al Señor, entonces seremos una cosa agradable para el Rey. Y seremos, dice, como su boca. Y entonces la gente nos reconocerá ciertamente como siervos del Dios Altísimo. Y estaremos para hacer su obra, no importando que el mundo nos rechace y no importando que el enemigo no descanse con tal de hacernos sufrir. Pero Dios está con nosotros y por esa razón debemos servirle. Debemos entresacar lo precioso. Y lo precioso que nosotros tenemos es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y eso es lo que debemos sacar. Y es el que debemos darle libertad para que trabaje. Y es al que debemos honrar con nuestro servicio, dejándonos guiar por Él, para que la palabra del Señor no se detenga. Y cuando venga el tiempo del fin, cuando ya la palabra de Dios haya alcanzado el último rincón de esta tierra, entonces vendrá nuestra recompensa. Espero que esto lo anime a seguir trabajando para el Señor y que sea de su edificación. Que el Señor le bendiga y lo fortalezca. En el nombre de Cristo Jesús.